Hola a todos, bienvenidos a este podcast sobre espiritualidad llamado La Noche Oscura del Alma. Mi nombre es Gloria Acosta y quiero invitarte a que reflexionemos juntos sobre este difícil pero necesario paso por el dolor, al que además le añadiremos un toque de poesía. Hoy vamos a reflexionar sobre la aceptación. Me planteé tocar este tema porque sucedieron cosas en mi entorno y fuera de él también que me impulsaron a escribir al respecto. Cuando me enfoqué en el tema me surgieron dos vertientes para abordarlo. Uno, el de la aceptación de la realidad, o sea, lo que está ocurriendo afuera nuestro. Y otro fue la aceptación en cuanto a quiénes y cómo somos. Entonces decidí tomar el primer planteamiento para este episodio y el segundo para el próximo. El primer paso que tenemos que dar para que las cosas realmente cambien en nuestra vida es el de aceptar tal y como se presentan los acontecimientos y tal y como son las personas. Suena muy fácil decirlo, ¿no? Hacerlo es otra cuestión muy diferente. A veces creo que estar acá y hablar de estas cosas suena como si los que comunicamos de alguna manera, esto nos saliera muy fácilmente, pero realmente no es así. Por eso justamente decidí abrir este canal, porque entiendo por experiencia que estos procesos de fácil no tienen nada. Por lo menos para mí, que estuve varias veces en esta situación de tener que aceptar la realidad tal y como se presentaba. Y en este momento exactamente también estoy pasando por algo así y estoy trabajando en ello. Recordemos que el hacer trabajo interno, además de que es de valientes, es permanente, ¿sí? Es continuo. Bueno, el comenzar a aceptar una realidad que es dolorosa requiere de un proceso de duelo generalmente porque de alguna manera muere una proyección, una ilusión, expectativas que teníamos acerca de algo o de alguien en particular y pasamos por diferentes tipos de duelos también, algunos más pequeñitos que hasta podrían parecer tontos para la mirada de quien no lo está experimentando, pero realmente no es así para el que lo vive, es muy importante. Como por ejemplo el que pasamos cuando nuestros hijos crecen. Yo tengo 4 hijos y el mayor es el único varón. Y hace unos años, un día cuando se estaba yendo a trabajar y yo lo miraba irse, sentí un dolor en mi corazón porque caí en la cuenta de que mi hijo ya era un hombre y fue una especie de iluminación instantánea que me choqueó y tuve que hacer mi proceso y experimenté el duelo de que mi niño ya no era más un niño, sino un hombre. Y también hay otros duelos mucho más grandes, como la pérdida de un ser querido, un divorcio o una separación, etcétera. Pero lo más importante es ir asumiendo las cosas tal y como son realmente a nuestro tiempo y con los recursos que cada uno disponemos. No todos procesamos las cosas de la misma manera, ¿sí? Pero bueno, si no hay aceptación, comenzamos a entrar en una espiral que nos lleva hacia adentro, cual embudo que nos succiona y nos aleja cada vez más de la realidad y después es mucho más complicado salir de allí. También es cierto que a veces podemos lograrlo solos, pero hay veces que necesitamos ayuda y consejo de otras personas o de un profesional. Y esto sería un buen ejemplo de aceptación. Aceptar
que no estamos pudiendo solos con esta realidad que se nos está presentando y que necesitamos ayuda. ¿Ven cómo se va formando esa espiral que les comentaba? Al no aceptar una situación difícil que estamos viviendo, tampoco podemos aceptar que no podemos solos con esa situación y mucho menos que necesitamos ayuda profesional. Y esto es solo un ejemplo de los muchos escenarios que se pueden presentar en este sentido. Y por lo general a esto lo podemos notar con claridad en la vida de otras personas que sabemos que están en negación, ¿sí? Pero cuando nos sucede en carne propia es más difícil tomar conciencia de todo esto. De aquí la importancia del conocerse a uno mismo para poder ir detectando cuando nos estamos engañando, porque claro, el escenario que se nos está presentando no es el que idealizamos y los vamos dibujando, ¿no? A conveniencia. Entonces, les voy a compartir una receta, podríamos decir, que tiene algunos ingredientes que a casi nadie no nos gustan, pero son necesarios. Es como el remedio casero que nos daba la abuela, que sabía feo pero que funcionaba. Bueno, así. Y los ingredientes son simplemente dos: la paciencia y la tolerancia. Y acá me permití ir al diccionario para comprender mejor de qué se trata. Y dice: paciencia, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Tolerancia, respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. En primera instancia quiero aclarar que esto no significa bajo ningún punto de vista resignarse, porque resignarse es otra cosa muy diferente, ¿sí? Lo que en realidad sí quiere decir es que debemos procurar tener una mirada lo más objetiva posible de los acontecimientos, intentando no abrumarnos para evitar tener una conducta reactiva y que nos hace ir al choque de manera casi instantánea, sino que por el contrario, podamos discernir con claridad qué es lo más conveniente para nosotros en ese momento y así tomar decisiones más acertadas, aunque esto implique que estas decisiones por el momento sean dolorosas, pero a futuro tendremos la recompensa, ¿sí? Y esto, como prácticamente todo, es un ejercicio, pero sobre todo una decisión consciente que hacemos para resguardar nuestra integridad. De aquí la importancia del despertar de conciencia, que suele iniciarse justamente de la mano de la noche oscura del alma, aunque no siempre es así, pero por lo general sí. Por eso es importante comprender, y sé que suelo ser repetitiva con algunas cuestiones, pero de eso se trata, ¿no? De recordarlo permanentemente para entender que no tenemos el control de lo que sucede a nuestro alrededor o sobre otras personas. Por ejemplo, no puedo cambiar la mentalidad de alguien, pero sí puedo tomar una postura conveniente para mí, para mi salud y mi paz mental, y que esté alineado con el camino que estoy eligiendo. Porque cuando nos concentramos en querer cambiar al otro o a la situación que está ocurriendo, ponemos la atención hacia afuera y nos olvidamos de nosotros mismos. Y eso nos lleva a perdernos en el proceso y puede ser realmente muy destructivo. Tampoco está de más aclarar que no estamos hablando del egoísmo, sino del amor propio, que son cosas muy diferentes, ¿sí? Pero bueno, como les decía, yo soy muy consciente que a veces no es nada fácil, incluso en el mismo momento que estaba escribiendo esto, se me caían las lágrimas y eso está bien,
porque estoy pasando por un duelo y por más grande o pequeñito que sea, es importante conectar con las emociones. Así es como vamos conociéndonos y vamos sanando y permitiéndonos dejar aflorar las emociones sin juicio, ¿sí? Bueno, y volviendo a los ingredientes poco amados, podríamos decir, esto de la paciencia y la tolerancia suele ser difícil porque a mi manera de ver es un problema conductual que tenemos como sociedad y que pasa casi desapercibido justamente por la velocidad en la que ocurre todo. Y es como que no te dan ni tiempo a procesar ni qué día es hoy, por ejemplo. El éxito es básicamente una prioridad en estos tiempos, pero el éxito según lo socialmente establecido. Aunque afortunadamente también estamos los pocos cuerdos que nos salimos del rebaño y decidimos que queremos otro tipo de vida donde poder pensar, meditar, analizar, elegir, discernir y hacer todo aquello que te ayude a construirte como ser humano, no sea un lujo que nos podemos dar cada tanto, sino un estilo de vida y que para mí es la clave del éxito, según mi percepción de lo que significa el éxito, ¿sí? De todas formas, la negación de la realidad es un mecanismo inconsciente propio del ser humano que utilizamos para protegernos de situaciones dolorosas, amenazantes o incómodas. Es por eso que algunas personas, por ejemplo, tienden a llenarse de cosas y de actividades que los mantengan ocupados y así evitan ver lo que realmente está ocurriendo en sus vidas, y otras, como es mi caso, tendemos a paralizarnos por el miedo y a no saber bien qué y cómo hacer ante esta situación que nos está desbordando. Y en este sentido va el poema de hoy, desde mi experiencia. Así que espero que les guste y si desean pueden dejar sus comentarios, siempre desde el amor y el respeto, para que juntos construyamos un espacio seguro donde refugiarnos cuando nos acechen los fantasmas que habitan en las profundidades de la noche oscura del alma. Abrazo de luz, mucha paz, chao. Porque los sueños que un día perseguía, enloquecidos se volvieron contra mí. Se enredaron en mis piernas hasta hartarlas, obligándome a quedarme junto a ti. Sin palabras que reflejen mis deseos, absorbida y estacada en prisión, soportando los insultos de la vida que me grita que ni vuelvo ni me voy. Yo quisiera caminar paso a pasito y alejarme para siempre de tu amor, mas no puedo, en la intemperie he quedado, entumecida por la lluvia y por el sol.